Gracias, Marco. Ya. Es una parábola muy conocida y seguramente la habrán escuchado alguna vez. Hay que entender el contexto. Y esta parábola es central en Fratelli Tutti, ¿no? Porque después de presentar los problemas de hoy día, el Papa Francisco, podríamos decir, combina dos métodos, ¿no?, de reflexión. Uno, que es que viene de la teología de la liberación, el ver, juzgar, actuar. Primero, ver los problemas. Segundo, juzgar, evaluar y después actuar. Y el método jesuita, el Papa Francisco es jesuita, que implica claves de discernimiento, ¿no? Y claves de discernimiento pasando por el Evangelio, tener las capacidades para evaluar, para discernir, ¿no? Es la palabra exacta que usan los jesuitas, qué está pasando, cómo debemos actuar, cómo debemos enfocar los problemas. ¿Ya? En este sentido, entonces, la parábola tiene un papel de guía, ¿ya? Entonces, en la realidad decimos parábola, pero lo que estaba ocurriendo, como ocurre también ahora en medios judíos, esta forma de reflexión en el cual uno se preguntan entre sí cuáles son los mandamientos importantes, qué se debe hacer, qué significan. Ya. Estamos en una situación en la cual Jesús está también en este tipo de debate, de diálogo, ¿no? O sea, y Jesús da una parábola que es también la manera de hablar, de expresarse de la Biblia en general y de Jesús, de la Biblia en general, porque el hebreo y la manera semítica de enfocar la Biblia es muy concreta, a diferencia de los griegos que van hacia el abstracto. Y entonces, y Jesús se expresa con parábola, ¿no? También algo muy concreto. Cuidado que la parábola, uno, no quiere decir que ha ocurrido, y dos, no hay que darle a todos los elementos un sentido exacto, ¿no? No es una metáfora, ¿no? Entonces, bueno, y también otro dato importante en toda la Biblia, pero en particular en el Evangelio, que nos lleva a contrasentido en el momento en que leemos la Biblia, es no darse cuenta que en la Biblia se exagera. Hay que pensar en una cultura oral donde hay que dar el punto, ¿no? Y hay que expresar de tal manera que pueda impactar. Es como que hoy día cuando vemos películas hay, no sé, varios muertos. Entonces uno puede decir, pero ¿por qué tantos muertos? Pero esto a nosotros nos ayuda a entrar. Tantos muertos, tanta emoción, tanto esto, tanto... Hay este tipo de exageración, ¿no? También propio de la zona. Entonces hay que tener esta idea. Jesús toma un caso de escuela, podríamos decir, ¿ya? Entonces, y cuidado de no quedarse en esta parábola con la idea, el sacerdote y el levita que malos sentimientos, no piensan en los demás, son unos egoístas, ya. Esto podría ser digamos, un nivel de entendimiento, pero el peligroso de quedarse en este nivel de entendimiento es que no entendemos el texto, porque el texto debe ser ubicado en contexto y ver qué significaban los personajes, qué significaban las situaciones. ¿Ya? Esto es esencial si uno no quiere pasar al lado de lo que dice la Biblia, ¿no? Si no, uno sigue con sus ideas y siempre
siempre se encuentra a sí mismo en la Biblia. ¿Ya? Entonces, para entrar en diálogo con la Biblia hay que entender. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice es que un hombre queda medio muerto y pasan un sacerdote y un levita, ¿no? Ambos hombres eran especializados en el culto. El sacerdote superior al levita, pero ambos estaban en el camino a Jerusalén y seguramente iban al templo para rendir un culto en aquel momento. Ahora, uno podría decir, pero ¿por qué no paran? En la realidad, ellos tienen muy buenas razones para no parar, porque si se acercan a un hombre muerto o a un hombre un herido que con sangre, si tocan sangre, se vuelven impuros y no podrían en la noche cumplir o más tarde cumplir sus obligaciones en el templo, ¿no? Las regulaciones son aún más estrictas para los sacerdotes que no podían tocar muertos, salvo salvo de su familia muy cercana, ¿ya? O sea, tienen una excelente razón, ¿ya? Para dejar al hombre ahí donde está. No es que ellos son gente responsable, no hay que decir, egoísta. No son egoístas, ellos son responsables, tienen una misión, ¿ya? Y no pagan, ¿ya? Pero tienen una idea legalista de su misión. Es decir, tengo que cumplir tal o cual mis obligaciones religiosas, pero no se abren al hermano, que sí, aparentemente era un judío, o se sabía que era un judío, no se toman en cuenta al hermano que puede estar ahí. Ahora, samaritano. Muy importante, los samaritanos eran los enemigos, pero quisiera usar otra palabra, eran los hermanos enemigos, los hermanos, sí, con judíos. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran los que se habían quedado, la población que del norte de Israel habían sido invadidos por los asirios, y los asirios, como hacían los incas, los soviéticos también, etcétera, etcétera, solían, y los romanos, por supuesto, solían mezclar las poblaciones para que no haya revueltas, ¿no? Entonces, en el norte había habido una mezcla de población. Entonces, los judíos consideraban que ellos eran los verdaderos herederos puros, una etnia pura, y los del norte eran una suerte de mezcla. ¿Y por qué digo hermano enemigo? Quizás entre ustedes hay algunos que van a estudiar psicología, pero los samaritanos de cierta manera representaban algo como la tentación para los judíos, ¿no? De ahí el odio, porque en toda la Biblia vemos esta lucha para que los judíos no se mezclen con otras poblaciones, que se mantengan fiel a las costumbres, a la fe a Dios Yahvé, en fin. Y los samaritanos eran más abiertos sobre este punto, ¿no? Y si son psicólogos saben qué tipo de reacción produce esta situación de una persona que hace lo que uno tiene la tentación de hacer y que se prohíbe hacer. Ya, en fin. Y ahí el samaritano, que era entonces, bueno, como le he dicho, el más odiado, aparece como la persona que hace las cosas correctas. Pueden ver que la persona con la cual dialoga Jesús no pronuncia el nombre de samaritano, no lo pronuncia, no se le choca, no. Y él, obviamente, ahí Jesús exagera, o sea,
Sí, en el sentido que el samaritano para, interrumpe su viaje, se ocupa, lo lleva a la posada, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, da dinero, etcétera. Sale realmente de todo, abandona todo para ocuparse de una persona que su cultura le pedía odiar, abandonar, hasta podríamos decir, no había problema en matar. O sea, él rompe con los códigos de su comunidad, ¿no? Para los que estudian ética, ahí pueden pensar en las diferentes maneras de pensar la ética desde Aristóteles o desde Kant, en fin. Pero ahí vemos entonces este hombre que rompe los códigos de su comunidad y se acerca al herido, ¿no? Y lo que es importante, y es por esto que lo pone el Papa Francisco, tuvo compasión. Ahí no hubo responsabilidad, raciocinio, no hubo nada de esto, fue algo del corazón, ¿no? Compasión en hebreo, aunque el texto original está en griego, viene de las entrañas, ¿no? Entrañas de madre. Se le movieron las entrañas, ¿ya? Entonces fue realmente, él se dejó mover también, ¿no? Y ahí nos da la clave para entender Fratrelitud, ¿no? Que opone el raciocinio, opone lo que debemos hacer, el deber, nuestra responsabilidad, el deber ser a la compasión. Bien, nos quedamos con estas reflexiones y vamos a ver cómo a partir de ellas el Papa Francisco aborda el diálogo interreligioso y la política.